Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Un nuevo informe del think tank Globsec, la Biblioteca Clementinum a punto de cumplir sus 250 años y el festival Havel bajo Ještěd. Esos son los temas que veremos en esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa. En primer lugar, en el programa de hoy, Juan Mutoni nos comparte un repaso de las últimas novedades en seguridad a través del nuevo informe del think tank Globsec, que sitúa a la República Checa en la categoría media por su capacidad de respuesta a la crisis de seguridad. ¿Qué posible relación podría tener el informe con la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte? Lo veremos más adelante. Como segundo tema, visitaremos el Clementinum de Praga junto a Juan Pablo Bertaza, una de las bibliotecas, si no es que la biblioteca más icónica de la República Checa, que está además por cumplir sus 250 años. Un tiempo muy largo para coleccionar algún que otro secreto. Y por último, repasaremos el festival Havel bajo Ještěd, que culminó este miércoles en la ciudad de Liberec y tuvo como objetivo difundir el legado del expresidente y dramaturgo Václav Havel. Todo eso nos espera en el programa de hoy, así que os animamos a todos a seguir con nosotros y esperamos que paséis un rato agradable en nuestra compañía. Pero primero pasamos con las noticias del día, esta vez con Juan Mutoni. Noticias. El presidente checo Petr Pavel continúa su gira por América del Sur. El mandatario llegó a Chile, donde se reunió con miembros de la comunidad checa residente en ese país. Durante el encuentro en la Embajada de Santiago, representantes de asociaciones de compatriotas le pidieron apoyo para modificar la ley de ciudadanía, ya que, según señalaron, la normativa actual impide que descendientes de migrantes nacidos fuera de Checoslovaquia entre 1949 y 1969 puedan solicitar la nacionalidad checa. El mandatario destacó la importancia de mantener los lazos culturales con las comunidades en el extranjero y calificó estos encuentros como uno de los momentos más valiosos de sus viajes oficiales. Asimismo, subrayó el papel de los compatriotas como puente entre Chile y la República Checa y participó en la plantación simbólica de un tilo en la sede diplomática. El presidente llegó a Chile luego de finalizar su emotiva visita a Argentina, donde se reunió con el presidente de ese país, Javier Milei, y otros representantes, tanto políticos como empresarios, además de realizar una visita histórica a la Casa Checa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Praga este jueves para reunirse con el primer ministro Andrej Babiš. Según el presidente checo Petr Pavel, la visita está relacionada con el hecho de que la República Checa se encuentra al límite del compromiso mínimo de gasto en defensa del 2% del PIB. Pavel advirtió además que parte de los gastos que el gobierno incluye en el presupuesto de defensa podrían no ser reconocidos por la alianza. En este contexto, recordó que el jefe de la OTAN suele reunirse antes de las cumbres con aquellos países que podrían tener dificultades para cumplir sus compromisos. La llegada de Petr Matšinka al Ministerio de Relaciones Exteriores ha traído consigo una de las reorganizaciones más profundas de la cartera en los últimos 15 años. Según un análisis del portal Iroslas, 6 de los 7 directores generales perdieron sus cargos tras la reestructuración, aunque la mayoría de ellos continúa trabajando dentro del Palacio Chernin en otros puestos. De las 7 secciones originales del ministerio, solo 2 permanecieron prácticamente sin cambios. Expertos y exresponsables del ministerio han criticado la magnitud de los cambios y advierten de posibles efectos negativos en el funcionamiento de la diplomacia checa. El gobierno ha aprobado el envío de una delegación encabezada por el primer ministro Andrej Babiš a la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en julio en Ankara. Según el plan de vuelos oficiales, también viajarán el ministro de Relaciones Exteriores, Petr Matšinka, y el titular de Defensa, Jaromír Zuna. Sin embargo, el presidente Petr Pavel no figura en la lista, a pesar de haber expresado su intención de encabezar la delegación. La posible participación del jefe de Estado ha generado desacuerdo dentro del liderazgo político. Mientras Pavel defiende su papel institucional para liderar la representación checa, Babiš considera que la delegación debe estar encabezada por el gobierno, responsable del presupuesto y la política de defensa.
Y para este viernes se prevén cielos parcialmente nublados con momentos de mayor claridad durante la mañana y la tarde. De forma aislada pueden registrarse chubascos esporádicos en distintas zonas del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 y los 21 grados, mientras que en zonas montañosas a unos 1000 metros de altitud rondarán los 12 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Un informe del think tank Globsec sitúa a la República Checa en la categoría media por su capacidad de respuesta a las crisis de seguridad, mientras el presidente Petr Pavel advierte sobre posibles problemas en el cumplimiento de los compromisos de gasto en defensa, lo que habría motivado la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Praga. Los detalles con Juan Mutoni. República Checa tiene potencial, pero le falta decisión. Así lo indica un reciente informe del Centro de Análisis Globsec, que destaca que el país dispone de una base institucional sólida y una industria de defensa fuerte, pero al mismo tiempo no se destaca por su capacidad en la toma de decisiones en situaciones de crisis. El informe, titulado Preparación para el combate anual en el flanco oriental 2026, analiza 10 países de la Alianza en Europa del Este y concluye que el aumento del gasto militar desde 2022 no siempre se traduce en una capacidad de reacción rápida ante crisis. El analista Martin Sklenars, que participó en la elaboración del informe, destacó en conversación con el periodista Vít Pohanka del equipo en inglés de Radio Praga Internacional que el elemento clave ya no es únicamente la capacidad militar acumulada, sino la posibilidad real de emplearla con rapidez. Se trata de una tendencia general que observamos en toda la región y hemos analizado los países del flanco oriental de la OTAN, es decir, 10 países desde Finlandia hasta Bulgaria. Vemos un aumento de la capacidad y de las capacidades militares. Lo que queríamos analizar es si los países están realmente preparados para utilizar esa capacidad militar, y para eso se necesitan decisiones políticas. El informe señala que esta diferencia en la capacidad de reacción coloca a la República Checa en la categoría de países intermedios, con estructuras institucionales sólidas, pero con procesos de decisión menos previsibles en situaciones críticas. En este sentido, el estudio identifica la toma de decisiones políticas como un factor determinante en la preparación defensiva. Se necesitan decisiones de instituciones, ya sean constitucionales, parlamentos, gobiernos u otros niveles institucionales que deben decidir. Y para ello también analizamos los aspectos políticos de la toma de decisiones, y en ese sentido la situación es más diversa. Algunos países son capaces de decidir con rapidez, y es más previsible que decidan sobre el uso de capacidades militares si es necesario. Sklenars añade que los procedimientos democráticos explican parte de esa lentitud sin que ello implique necesariamente una debilidad del sistema. Los países que situamos en la categoría intermedia tienen buenas bases, pero quizás su configuración política actual implica que debemos señalar algunas posibles fricciones que puedan surgir durante las deliberaciones políticas sobre decisiones importantes. Esos son los países de nivel medio, y luego tenemos los países de nivel bajo, que presentan más dificultades en su situación política. Además, el informe propone posibles mejoras en la rapidez de respuesta institucional sin debilitar los controles democráticos. Lo que analizamos es si los países podrían encontrar formas de acelerar el debate, los procedimientos o el proceso para llegar a esas decisiones que puedan ser necesarias en una situación de crisis, no a expensas de los principios democráticos. Esos principios pueden protegerse y garantizarse incluso en un procedimiento más rápido, pero puede haber oportunidades para hacer las cosas de manera algo diferente, centradas más en la velocidad del proceso de toma de decisiones. Además de la cuestión institucional, Globsec destaca el papel estratégico de la industria de defensa checa, considerada uno de los principales activos del país
dentro de la arquitectura de seguridad europea. Lo que argumentamos básicamente es que la industria de defensa es un elemento central de la preparación defensiva y de la disuasión necesaria para mantener la paz y la estabilidad en Europa. No solo hay que demostrar que se dispone de fuerzas armadas fuertes que se pueden utilizar, desplegar y decidir su uso, sino también que se tiene la capacidad de mantener el esfuerzo militar durante el tiempo que sea necesario. Y ahí entra en juego la industria. La capacidad y la rápida adaptación de la industria es algo que consideramos una parte muy importante del cálculo general, que los potenciales adversarios deben tener en cuenta cuando piensan en posibles acciones agresivas. No es una compensación, es una parte muy importante de la disuasión. En paralelo al informe, la atención política se centra en la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Praga, donde se reúne con el primer ministro Andrej Babiš para tratar los compromisos de gasto en defensa. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, señaló en declaraciones a la radio checa que esta visita se enmarca en el seguimiento habitual de la alianza a los países que podrían no cumplir los objetivos acordados. Según Pavel, el secretario general percibe que la República Checa está todavía, en términos de apariencia, en el límite del gasto mínimo y también sabe muy bien que parte de los gastos que el gobierno ha incluido en defensa probablemente no serán considerados elegibles. Pavel añadió que este tipo de visitas son habituales en el periodo previo a la cumbre de la OTAN cuando existen dudas sobre el cumplimiento de los compromisos. En la última cumbre de la OTAN en La Haya, los Estados miembros acordaron elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, de los cuales el 3,5% debería destinarse a armamento. Entre libros que parecen desafiar el paso del tiempo y relojes que insisten en marcarlo, el Clementinum revela una historia donde Borges, los jesuitas y la era digital se cruzan. Una biblioteca que guarda tanto el pasado manuscrito como el presente fugaz de la web checa, mientras se prepara para festejar muy pronto los 250 años desde su apertura al público. Más con Juan Pablo Bertaza. Tal vez en ninguna otra biblioteca del mundo se perciba un contraste tan hipnótico como en la del Clementinum, libros que tienen el poder de detener el tiempo y relojes incansables que lo arrastran hacia adelante. Pese a no haber estado ahí nunca, quien mejor describió esa espectacular biblioteca barroca fue quizás el escritor argentino Jorge Luis Borges, al utilizarla como escenario de su relato El milagro secreto para contar la visión de Dios de Jaromír Hladik, un autor judío con varios elementos en común con Franz Kafka. Lo cierto es que el Clementinum, uno de los sitios más visitados de Praga y a su vez uno de los más misteriosos, funciona como una especie de libro de arena o incluso un Aleph, una biblioteca que parece contener todas las páginas del mundo y condensar todos los momentos de la historia, tal como repasa su actual director, Tomáš Foltin. Los comienzos de la Biblioteca Nacional en el Clementinum están vinculados a la historia moderna, al decreto de María Teresa de 1777, con el cual se abrieron al público las colecciones del Clementinum, estableciendo así el primer reglamento de visitas y los horarios de uso. De esa forma, la biblioteca quedó abierta. Sin embargo, la historia del Clementinum está ligada sobre todo a la orden jesuita que llegó a tierras bohemias a mediados del siglo XVI por invitación de los Habsburgo con el objetivo de fortalecer la fe católica. Claro que cuando llegaron a Praga no se encontraron con el complejo espectacular que hoy admiran turistas de todo el mundo, sino con un lugar arrasado por las guerras husitas, un monasterio dominico del cual quedaban solo algunos monjes y ruinas. Tras la mudanza de los dominicos, los jesuitas iniciaron un plan de construcción sistemático dividido en 3 fases principales, según explica Foltin. La primera tuvo lugar aún en el siglo XVI, cuando necesitaban establecerse aquí en forma de colegio y escuela y construir la infraestructura necesaria. El segundo gran auge llegó en las décadas de 1650 y 1660, cuando el Clementinum empezó a adquirir el carácter del enorme complejo barroco que hoy conocemos, aunque todavía hablamos de una construcción renacentista. Y el mayor auge se dio
recién en la década de 1720, cuando participaron en la obra importantes arquitectos de la época y surgieron las partes más monumentales del Clementinum, entre ellas el conjunto de la Capilla de los Espejos, la biblioteca barroca situada sobre ella y aún más arriba la torre astronómica. Sede de la Biblioteca Nacional, el Clementinum custodia 4 obras declaradas Patrimonio Cultural Nacional: el famoso Códice de Visegrad, un fragmento de la Crónica de Dalimil, la Biblia de Berislav y el llamado Pasionario de la Abadesa Cunegunda. No obstante, el fondo es muy amplio e incluye mapas, grabados, impresos antiguos, manuscritos en papiro y también obras modernas fundamentales como Babička de Božena Němcová o May de Karel Hynek Mácha, y así como frente a esas nutridas bibliotecas que incluso en plena era digital sobreviven en algunas casas particulares, siempre surge la capciosa pregunta de si su dueño o dueña habrá leído o no todos esos ejemplares. Algo parecido sucede con la del Clementinum, aunque allí la curiosidad adopta un matiz distinto, más histórico y casi detectivesco: la necesidad de rastrear cómo se formó su fondo original durante la época jesuita. Se dice que los jesuitas llegaron desde Roma solo con la Biblia, pero eso es solo tradición oral. Probablemente trajeron más libros, ya que los hermanos que llegaron desde Roma eran originalmente 12. En cuanto al crecimiento del fondo, hubo por supuesto donaciones de otros monasterios, aportes de la nobleza y también algunas compras. El fondo se amplió continuamente y sigue ampliándose hasta hoy. El último gran acontecimiento que puedo mencionar al respecto es la ampliación entre los años 2006 y 2008 de las colecciones históricas de la Biblioteca Nacional con el patrimonio de los monasterios de Tepla y Cheb. En cuanto a la adquisición de documentos históricos, los investigadores de la Biblioteca Nacional también se mantienen muy activos, siempre tras la pista de archivos relevantes en todo el mundo. Entre esos últimos hallazgos, Fulton menciona la compra el año pasado y en colaboración con el Ministerio de Cultura de una serie de manuscritos de Antonín Dvořák en un anticuario de Viena. De hecho, la impresionante colección musical de esta biblioteca incluye también manuscritos de Mozart, ediciones de sus obras y piezas de grandes compositores checos como Smetana. Es decir, que los investigadores pueden estudiar, por ejemplo, cómo esos grandes músicos escribían sus partituras y comparar sus métodos. Lo cierto es que además de su indudable riqueza bibliográfica, la Biblioteca del Clementinum es famosa no solo por sus palabras, sino también por sus actos. Por ejemplo, durante la Guerra de los 30 años, los estudiantes desempeñaron un papel clave al impedir que los suecos cruzaran el puente de piedra hacia este lado del Moldava. Aunque saquearon los palacios nobles del otro lado del río, no lograron entrar en la zona del Clementinum. Otro hecho interesante es el papel del Clementinum en lo que hoy llamaríamos diplomacia cultural. En 1723, durante la coronación de Carlos VI en Praga, el emperador visitó el Clementinum y al parecer quedó encantado con su crecimiento y sus colecciones. En su honor se representó incluso una obra en el teatro barroco del complejo. En la actualidad, la sala barroca de la Biblioteca del Clementinum cuenta con unos 24.000 volúmenes que a su vez representan solo una parte de lo que se encuentra en la Biblioteca Nacional a la que pertenece. Agrega Fulton que las colecciones son casi inabarcables y cubren todas las áreas del conocimiento humano en múltiples idiomas, ya que el gran objetivo de la institución es preservar la memoria cultural y transmitirla a futuras generaciones. Por su parte, el número total de documentos supera los 8 millones de volúmenes y cada año ingresan entre 60.000 y 80.000 nuevos archivos. Y justamente por esas cifras al borde de lo inverosímil que la Biblioteca Nacional cuenta con un depósito en Hostivaš, cuya segunda fase está en construcción y tendrá el espacio suficiente para almacenar libros, al menos durante los próximos 30 años. Es importante decir que la Biblioteca Nacional es en esencia una institución híbrida. No solo cuidamos el patrimonio cultural impreso, los manuscritos y copias de nuestros antepasados, sino que también nos ocupamos del contenido actual que nace directamente en formato digital. Poca gente sabe que entre las colecciones de la Biblioteca Nacional se encuentra también el archivo web, que desde 2001 recopila de manera sistemática el contenido de la web checa, todo aquello que está bajo el dominio
Hoy en día ese archivo contiene una cantidad realmente extraordinaria de información sobre la época moderna y confiamos en que será de gran utilidad para las futuras generaciones de investigadores interesados en la historia de nuestro tiempo. Dobře využity budoucími generacemi badatelů, kteří se budou zajímat o dějiny dnešní doby. A propósito de tiempo, otro hito indiscutible del complejo del Clementinum es su extensa tradición de mediciones meteorológicas que se llevan realizando en el edificio desde hace más de 250 años, hoy en cooperación con el actual Instituto Hidrometeorológico Checo, no solo en lo que respecta a mediciones regulares, sino también a la divulgación científica, un espíritu que confirman los globos terráqueos y otra vez los relojes borgianos que en esta biblioteca se animan a competir de igual a igual con los libros. Tanto los globos terráqueos como los relojes son restos del antiguo museo matemático que formaba parte del colegio jesuita. Ese museo ilustraba la labor de los jesuitas. No solo enseñaban, sino que impulsaban el avance de la ciencia y el conocimiento humano. El museo matemático es algo único porque, en lugar de seguir el modelo de los antiguos gabinetes de curiosidades de la época de Rodolfo II, se trataba de un museo científico real, con instrumentos importantes para el desarrollo de la ciencia, herramientas, piezas, globos que representaban el conocimiento del mundo, relojes necesarios para la medición del tiempo y para la investigación astronómica. Las colecciones de globos y relojes que hoy tenemos en el Clementinum son solo una parte de lo que el museo albergaba originalmente, ya que parte de esas colecciones fue trasladada al Museo Técnico Nacional, donde lógicamente pertenecen y donde se cuidan de manera sistemática. Tal como sucede en el final del relato El milagro secreto, la biblioteca barroca del Clementinum es tan hipnótica que cualquiera podría perderse allí entre los pliegues de la eternidad y atravesar un año entero, como si el tiempo se detuviera hasta llegar al 2027, un año que, dicho sea de paso, será especialmente significativo para esta biblioteca. El año 2027 será un hito para la Biblioteca Nacional. Celebraremos los 250 años de la apertura al público de las colecciones del Clementinum, según el decreto de María Teresa. Exponer documentos importantes de nuestra historia será solo una parte de lo que queremos mostrar. Queremos recordar que las bibliotecas siempre han sido lugares que inspiran a pensar, apoyan la ciencia y la educación y son instituciones seguras y queridas. El año próximo realizaremos una gran cantidad de actividades. No voy a mencionarlas todas, así los oyentes pueden sorprenderse. Sin embargo, queremos destacar también la historia reciente de la Biblioteca Nacional, porque sobre su historia antigua se ha escrito mucho, pero muy poco sobre los acontecimientos más modernos. Y ahora estamos quizá ante una oportunidad única y quizá la última de entrevistar a los testigos que vivieron la época de los años 90, cuando la Biblioteca Nacional se transformó en la institución abierta y democrática que es hoy. Nos alegrará mucho que estos recuerdos se conserven no solo a través del libro que conmemorará este aniversario, sino también gracias a las entrevistas que realizaremos a estas figuras destacadas de la bibliotecología checa, preservando así su memoria para la posteridad. Con el objetivo de difundir el legado político y literario del expresidente checo Václav Havel, se celebró el festival Havel bajo Ještěd, que culminó este miércoles en la ciudad de Liberec. Más con Juan Pablo Bertaza. Con motivo del 90º aniversario del nacimiento del expresidente checo Václav Havel y del 15 aniversario de su fallecimiento, que se cumple este año, la ciudad de Liberec, en Bohemia del Norte, acogió este martes y miércoles un festival en homenaje a esta destacada figura de la historia moderna checa, según informó a la radio checa Kateřina Šidlovová, portavoz de la Biblioteca Científica Regional de Liberec. Este importante festival está organizado en Liberec por la Biblioteca Václav Havel de Praga, en cooperación con la Asociación Memoria de la Nación. Se desarrolla en 3 lugares: la Biblioteca Científica Local, el Palacio Libic y el Centro Cultural Rosa. El programa incluye una exposición de libros de Havel, lecturas públicas de su obra y una representación del taller de teatro estudiantil de Memoria de la Nación, de
de Liberec, dedicada a la disidencia checa. En el marco de las lecturas públicas se presentará además un reportaje desconocido de Havel titulado Lo guardé en algún lugar, descubierto recientemente. Este martes el público pudo asistir también a la proyección de la comedia grotesca Havel buscando hongos, que al igual que en los inicios del cine, estuvo acompañada de música en vivo a cargo de la banda Necremit de Liberec. Este miércoles el festival culminó por la noche con una proyección comentada de fotos de Václav Havel. La actividad, titulada Havel bajo Yeshed, nombre de una cima situada en las proximidades de Liberec, se ha desarrollado principalmente en la Biblioteca Científica Regional Local, institución estrechamente vinculada con Havel, como señaló su directora Dana Petridesova. La construcción del moderno edificio de la Biblioteca Científica fue auspiciada en 1995 por el entonces presidente checo Václav Havel. Posteriormente visitó el lugar en otras 2 ocasiones. Junto a la biblioteca se instaló un banco de Havel, un elemento que también forma parte de numerosos espacios públicos en su memoria. Por ello, nuestra biblioteca está realmente muy ligada a Havel y consideramos un gran honor poder seguir difundiendo el legado de este escritor y expresidente checo. Las conmemoraciones del expresidente checo, así como la promoción de sus ideales, están previstas en Liberec a lo largo de todo este año. En este contexto, la Biblioteca Científica Local recibió en enero una colección especial de obras de Havel por parte de la Biblioteca Václav Havel de Praga. Gracias a eso se creó una sección denominada La Pequeña Biblioteca Václav Havel, según explicó Dana Petridesova. Se trata de un proyecto de la Biblioteca Václav Havel de Praga, cuyo objetivo es difundir la obra de este escritor y político, así como ampliar su presencia, sobre todo en escuelas y centros culturales checos en el extranjero. La Biblioteca Científica de Liberec es la primera biblioteca pública de Chequia que ha recibido esta colección de libros de Havel. El objetivo es ponerlos a disposición del público y promover su difusión. Esta colección también ha sido entregada a 2 liceos de Liberec. La pequeña biblioteca Václav Havel de Liberec cuenta con 37 títulos donados por la Biblioteca Václav Havel de Praga, además de otros procedentes de los fondos de la Biblioteca Científica. Entre ellos figuran varias obras de teatro, así como libros biográficos. Algunos fueron escritos por el propio Havel, mientras que otros están dedicados a su figura o relacionados con ella. Entre los libros disponibles en esta colección se encuentran, por ejemplo, la nueva obra El Dalai Lama y Havel o Cartas a Olga, títulos que la pequeña biblioteca Václav Havel de Liberec recomienda especialmente a quienes aún no conocen la obra literaria del expresidente. Y aquí concluye nuestro programa de Radio Praga Internacional. Hoy agradezco a Jiří Matějček por su asistencia desde los controles. Díky, Jiří. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis escuchar el programa Chequia en 30 minutos en nuestra web espanol.radio.cz, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, X e Instagram y nos podéis escribir a espanol@radio.cz. Os damos las gracias a todos los que nos escucháis. Esperamos que estéis teniendo un muy buen jueves y será hasta una próxima ocasión. Hezký den.